Muchas gracias. Pues para hoy tenía previsto un tema largo, iba a ser el día más largo de los tres, pero pues por un muy buen motivo que todos celebramos, creo que va a ser más bien una sesión corta. Entonces, de los tres temas que quería tratar, que son distintas modalidades de relación entre las artes y el territorio, y formas de redes y asociaciones de diferentes escalas, una, digamos, interurbana y otra regional. Voy a enunciar esos dos temas muy rápidamente, voy a rematar temas que ayer no vimos y voy a ver si llega. Quería resaltar un poco el tema de información en la exposición que veíamos ayer sobre este plan estratégico de la ciudad creativa. Voy a poner el foco en 2 o 3 puntos sobre los que ayer, pues como la discusión se alargó, pasamos muy por encima. Uno se refiere a la educación, a la educación artística, a la educación ciudadana. Como les comentaba, pues en Bogotá se hizo un programa interesante y en otras ciudades se han hecho estos programas como en otras ciudades de Colombia, la red de escuelas de Medellín, que cuando me preguntaban cuál fue la primera reacción como de artes frente a la violencia en Medellín, tal vez el primer proyecto que no fue gubernamental, sino pues privado de un gestor que, curiosa y lamentablemente después fue preso por narcotráfico en Miami unos años después, pero la ciudad tomó el proyecto de las escuelas de música de Medellín, fue un proyecto pionero y que tenía la idea de alejar a los jóvenes de un entorno violento y darles unas opciones creativas, esto en los años 80. Es decir, es una red que tiene bastante tiempo. En otras ciudades de Colombia hay ejercicios similares, en Pasto, y por supuesto conocemos el de Venezuela y el Plan Nacional de Música de Colombia, que funciona con escuelas públicas municipales. Sin embargo, al crear este programa en Bogotá surgió un interés que ha tenido como un crecimiento errático, pero del que hay algunos avances interesantes, que es el interés por generar conocimiento a partir de esta enseñanza de música masiva para la población. En Bogotá la Universidad Distrital y una universidad de medicina, que además tiene una escuela de música, insistieron en presentar ante la UNESCO la creación de una cátedra de arte, educación y cultura de paz. Entonces esta cátedra UNESCO es la única de estas características en América Latina y forma parte de una red UNITWIN, una red UNESCO de cátedras sobre este tema, sobre el arte y la construcción de ciudadanía y la construcción de paz. Esto al comienzo del programa, y el programa tiene un sistema de información muy potente que recoge pues, impactos y construye sus propias metodologías para mirar el impacto social y el impacto en el desarrollo de los niños que se da a partir de estas experiencias, pero tenemos la impresión de que en América Latina no hay un espacio común de diálogo y de deliberación sobre esas experiencias, y creemos que valdría la pena construir esa línea de conocimiento, esto para las universidades que están involucradas y sobre todo la Universidad de las Artes, que creo que sería tal vez en Guayaquil la institución como con vocación de hacer ese tipo de estudio. En Bogotá se mantuvo como un congreso anual de encuentro de experiencias de educación artística para primera infancia y juventud. No se ha mantenido, pero pues quería hacer como resaltar esta experiencia e invitar a la Universidad de las Artes a de pronto engancharse con esta red UNESCO de
de cátedras con la cátedra colombiana, que como decía es la única que hay sobre este tema en América Latina, y que está incluida en otra red que se llama SIM, que hace un simposio que se llama el Simposio, es decir, el Social Impact of Music, del impacto social de la música. En Bogotá se hizo en el año anterior a la pandemia. Es itinerante y es interesante porque sobre esta hipótesis de las posibilidades de transformación reales de las artes frente a pues, situaciones de toda índole, estos espacios de reflexión académica son fundamentales y pues ya hay una comunidad en la que Colombia y algunas ciudades colombianas y algunas organizaciones colombianas como Batuta, por ejemplo, están incluidas, y creo que si se van a diseñar programas de esta índole y sobre todo pues en Colombia ha sido evidente que los egresados de las escuelas de artes en general trabajan en la pedagogía y tienen pues parte de sus opciones laborales en la medida en que el mercado para las artes no está tan evolucionado y tan amplio como en otros lados. Por lo general, pues la enseñanza de las artes, tanto en el nivel profesional como en el de las artes para la población, es alto. Entonces este es un tema fundamental como para quitarle un poco la parte aspiracional de suponer que el arte por sí solo va a hacer las transformaciones, y pues esto no es, pues digamos, aunque sucede, creo que no es responsable simplemente quedarse con eso, y en eso pues hay una línea de trabajo. Ayer pues no lo mencioné. El segundo tema tiene que ver, y lástima que no alcanzó a llegar, o de pronto lo repito ahora, con las personas del Observatorio de Políticas y de Economía, que es las relaciones del sector artístico y de la administración de las artes con otros sectores de la administración pública, sobre todo con el sector económico. Ayer hablábamos con el director del Observatorio de Políticas de las mediciones que se han hecho, sobre todo promovidas por el convenio Andrés Bello en una época que implementó las cuentas satélite de cultura en varios países, que hace unas mediciones muy gruesas como el valor agregado en distintas áreas de la producción artística. En Colombia pues se adoptó muy estrictamente esta metodología propuesta por el convenio Andrés Bello. Entonces se miden, digamos, las cifras gruesas de actividades de estos campos de artes y patrimonio, de las industrias culturales convencionales, es decir, aquellas líneas productivas de cultura que tienen o tenían una escala industrial hace unos 10 o 15 años, la editorial, la fonográfica, el cine y la televisión y los medios de información, los medios digitales, software, el diseño y la publicidad, cuya inclusión en estas mediciones es discutida, pero de eso mencionaré más adelante. En todo caso, comentábamos ayer que esta información es tan gruesa que no nos dice exactamente cómo están funcionando los sectores. Entonces, les mencioné el primer día el ejemplo del censo de música en vivo de la Gran Bretaña, del Reino Unido, como un ejemplo de formas de medición y de instrumentos de medición que permiten ver un poco más cómo funciona el sector realmente. En Bogotá se hicieron varios ejercicios, pero digamos nuestra copia del censo del Reino Unido era una actividad con información abierta en la que 2 universidades desarrollaron la metodología para hacer este censo como una encuesta en línea dirigida a establecimientos, artistas y a públicos para tomar información que no salía en estas estadísticas gruesas. Nosotros lo replicamos con las herramientas de ellos, hicimos algunos ajustes como a la situación local, y quería compartirles brevemente, porque además los instrumentos, tanto los británicos como los nuestros, están allí a disposición, porque resultó muy útil. Lamentablemente, pues lo logramos aplicar justo antes de la pandemia, entonces tiene de bueno, como mencionaba el miércoles,
que tenemos la radiografía de lo que pasaba antes, pero pues no se ha vuelto a aplicar. Pero quería mostrarles, si llega más tarde el equipo del observatorio, de pronto repito algunas cosas, pero con esta encuesta logramos ver, por ejemplo, aspectos como qué tipo de escenarios usan los músicos para sus presentaciones. Este era un ejercicio para música en vivo. Entonces vemos que el 33% de los encuestados se presentaba frecuentemente en bares, centros culturales, luego auditorios y teatros, es decir, el uso de los escenarios convencionales es relativamente bajo y hay una altísima frecuencia de uso de los que llamábamos allá escenarios no convencionales. Logramos ver como esta es la encuesta de establecimientos, como cuánto tienen funcionando los establecimientos en promedio, cuántos nuevos, cuántos de media duración, cuántos mayores, cómo se concentran en digamos, en las distintas localidades de la ciudad por su número. Les mencionaba que en Bogotá, a pesar de que es una ciudad de un área enorme y de gran población, hay una concentración muy alta en 3 localidades que son geográficamente céntricas. Entonces la música en Bogotá no circula por toda la ciudad. Al concentrarse allí, pues un grupo que toca una vez en Chapinero, pues ya tocó, es decir, casi que perdió el interés porque lo contraten otros establecimientos en el resto del año en esa zona. Lo mismo, pues aquí se ve, digamos, la concentración geográfica en esta zona, que son pues las localidades que les digo, que es la que está como, digamos, coincide con el crecimiento de la ciudad. La periferia es de crecimiento más reciente y esta es como la zona que se construyó entre, digamos, el periodo colonial y los años 50, y ahí están concentrados los espacios de circulación de música. En área metropolitana también se empieza a ver, pues van empezando a crecer poco a poco, pero sigue habiendo una alta concentración en Bogotá. En todo caso, con esto quería mostrarles que una herramienta relativamente sencilla nos dio una cantidad de información sobre la formalidad, cuáles son formales, cuáles no. Aquí tenemos como el tipo de actividad que registran para estos sondeos de estampilla procultural, tipo de forma jurídica, si es una persona natural, si es una sociedad por acciones, si es una entidad sin ánimo de lucro, si es una cooperativa, si es un… Este se refiere a los establecimientos y sus administradores. Hay un equivalente para los músicos y otro para los públicos que se refiere más al consumo, que es tal vez donde tenemos un vacío más grande. En Colombia tenemos una encuesta de consumo cultural que da unas cifras demasiado gruesas y pues compartí ayer con el director del observatorio que sobre el consumo en música y en otras artes tenemos todavía información escasa y no muy confiable. En consumo, la encuesta de consumo cultural la hace en Colombia el Departamento Nacional de Estadística de manera bienal, si recuerdo bien, y hace encuestas en hogares preguntándoles sobre sus hábitos de consumo cultural, cuántos libros leyó, cada cuánto va al teatro, a qué tipo de actividades acude, qué ve, qué consume, qué de estos géneros musicales, cuáles. Entonces de ahí salen unas tendencias, pero por ejemplo, al ser una encuesta nacional que no han podido como separar por ciudades, aparece que por ejemplo en el caso de Bogotá faltaban muchos géneros musicales que sabemos que son tremendamente activos en la ciudad y en la encuesta nacional ni siquiera aparecen. Y hay unos saltos muy raros. En uno de los años apareció que el 80% de la población tenía preferencias por el consumo del rap. Es decir, una curva así, un salto. Entonces, todo eso no sabemos si cambió la metodología de la encuesta, entonces como que la ciudad prefirió idearse otros mecanismos. Luego tal vez con el observatorio y con quien interese, pues compartimos este
pues estas herramientas y los resultados, pero quería como llamar la atención sobre él porque ayer como que no lo alcanzamos a ver en detalle. El otro tema que quería repasar de la presentación de ayer y que tiene que ver con el caso que voy a mencionar hoy es la relación con el sector de turismo y con el sector de promoción de la ciudad. Poco inspirado en el modelo de Edimburgo, se hizo como una asociación de los principales 10 eventos de artes y cultura en Bogotá, cultura en un sentido ampliado, pero entonces digamos los eventos más grandes terminaron siendo festivales, mercados de arte que hace la Cámara de Comercio, que son eventos grandes, sobre todo la Feria del Libro, que pues Bogotá por la ley del libro que mencionaba de los años 80, Bogotá y pues algunas ciudades, pero Bogotá concentró la industria editorial de Colombia, que empezó a equipararse a la argentina y a la mexicana en producción. Como tenemos producción de papel, también se dio un buen crecimiento en los años 90 y Bogotá, digamos, hizo desde los 90 una feria del libro potente y pues hay una producción literaria interesante también y pues concentra también literatura de la región. Entonces hay una feria del libro que además de ser un espacio de negocio, pues tiene actividad cultural muy fuerte, muestras, países invitados donde vienen los autores, digamos que a pesar de ser un evento de negocios es una actividad cultural. De la misma forma, la Cámara de Comercio de Bogotá hizo una feria de arte, Artbo, más bien comercial, es como una concentración de galerías, pero de todas maneras es un evento potente y es una vitrina de lo que pasa en las artes visuales y que como siempre pues lo más interesante de pronto no está en la feria, pero propicia como reacciones hacia o en contra de la feria que hacen que sea el evento en el que se habla y se ven las artes plásticas en la ciudad como en primer plano. Los festivales al parque, que son públicos, algunos festivales privados de distintos, pues los más fuertes son tal vez el de Stereo Picnic, que es como de rock independiente, Jamming, que es de reggae, perdón que estoy pasando así, pero como ayer saltamos por encima de eso, pues debería haberlo mencionado ya. Digamos ahí. Hay un festival de jazz importante hecho por una compañía de teatro que tiene ya 30 años, el Jamming Festival, que es de cultura ska y de cultura, digamos, de ska, reggae, que es muy fuerte en Bogotá, curiosamente. Un festival internacional de música sacra, privado también, el Stereo Picnic, que se ha convertido pues, en el principal festival privado de rock independiente, y los Al Parque. Además, de estas ferias de la Cámara de Comercio, hay una feria de modas que también entra como en ese circuito, digamos, no tan estrictamente cultural, pero para efectos de esta relación con los sectores de turismo y de mercado de ciudad, entra perfectamente. El mercado de música, el Bogotá Music Market, no tiene tanta actividad musical, sobre todo comparada con los festivales. Y por supuesto, pues hay eventos sueltos que tienen a veces alguna importancia, pero casi siempre la importancia es más para el público local que para el turismo o para públicos de fuera. Entonces, con esto se ha hecho como no una asociación, porque pues es muy particular esta mezcla pero por lo pronto un espacio de diálogo en el que las autoridades de cultura, de turismo y de promoción de ciudad y de promoción de inversión se reúnen periódicamente con los directores de estos eventos para planear la agenda del año y la promoción de la agenda del año, y para incluir estos eventos en la promoción de la ciudad. Se han hecho pues, experimentos como los hay en otros, en Bolivia por ejemplo, que tienen un festival de música barroca americana en Las Misiones. Han hecho acuerdos para que en todos los aeropuertos del país pues haya información sobre eso, y digamos que aún las autoridades de turismo y de migración sepan orientar a los turistas sobre eso, y tengan llega a La Paz, entonces bueno, pues allá en Las Misiones hay un gran festival de música barroca y renacentista americana, y mejor dicho, se vuelven
se promocionan desde los puertos de entrada, sobre todo aéreos, y se integra como un proyecto de turismo nacional o en este caso de la ciudad, aunque sean eventos privados, porque pues siempre hay recelo, ¿cómo va a ser? Hay también recelo en esa relación público-privada. Entonces quería mencionar y cuando turismo, pues que tiene también sus herramientas de medición porque tiene las encuestas que hace a los viajeros, que digamos ellos llevan años pues viviendo de recopilar información sobre la percepción que tiene el viajero de la ciudad, de lo que ve en la ciudad, qué le interesa, qué no y en dónde, de cómo es el viajero. Construyen esto que llaman ellos el buyer persona, vamos a apuntarle a tal tipo de viajero y de consumidor. Entonces ayudan también como a darle esos matices a la información que tenemos sobre las artes, y pues es como una relación de mutuo beneficio. Ahí hay claro, ellos venden como cifras numéricas, pero en el caso que quiero mostrar hoy más tarde, quiero llamar la atención sobre la importancia y la necesidad que hemos encontrado de enfocar un poco más esa atracción de turismo hacia la oferta cultural local, con la idea justamente de reducir o de concentrar más un tipo de turismo que otro, sobre todo en los centros patrimoniales. En todo caso, pues la relación ha sido positiva, no se había dado antes. Son lenguajes bien distintos porque además el turismo es pura cifra, el turismo es en su manera de operar. Cuando buscamos, por ejemplo, un acercamiento entre agentes del sector musical y los del turismo, en músicas patrimoniales, por ejemplo, entonces ellos decían, no, deme un guión para enseñarle a mis guías a que expliquen su música. Nosotros les decíamos, eso así no funciona, no van a entender nada, esto es una experiencia. Es decir, hay de todas maneras un choque entre las lógicas del turismo, que es una industria muy potente y muy agresiva, y la cultura, sobre todo en músicas que son o de comunidades un poco más frágiles o de comunidades un poco más caracterizadas culturalmente, a las que este turismo convencional, por lo menos el que hemos visto en Colombia, pero veo que se da así en todas partes del mundo, es muy agresivo, es muy irrespetuoso, por decirlo de alguna manera. En todo caso, las cifras son importantes, y uno de los elementos que sirve cuando comienzan estos diálogos con otros sectores de la administración pública o de la economía, pues es un buen argumento siempre el mostrar la cantidad de personas que atraen los eventos, que participan en los eventos. Es importante tener como el análisis de dónde vienen, análisis en el que el sector de turismo puede ayudar, pues porque ya hace esos sondeos, y pues sacar conclusiones y diseñar desde ahí también las posibilidades de la política. Juan Luis, la Cámara de Comercio, o sea, ¿en qué momento se integra? ¿Hubo un precursor antes? ¿Fue una relación entre pues la alcaldía, etcétera? En las cámaras en Colombia, en varias de las ciudades grandes, han desarrollado, como han desarrollado las universidades y también las secretarías de las áreas de desarrollo, como aquí Épico veo que no pertenece a cultura, sino al área de desarrollo económico, y terminan desarrollando esta línea de industrias creativas en algún momento, es decir, terminan reconociéndolas y reconociendo que es un sector para desarrollar empresarialmente. En el caso de Colombia lo han hecho de manera fuerte, entonces, y en Bogotá en particular, pues han desarrollado como 3 estrategias, que son una de estas plataformas de mercado y de exhibición, que son las ferias, el libro, que como digo es muy vieja y que pues también pues, la organiza la Cámara Colombiana del Libro, pero pues el aliado fuerte es la Cámara de Comercio, porque finalmente lo que le interesa es identificar las empresas locales que se dedican a eso, formalizarlas, prepararlas para exportar, para hacer negocios, para hacer venta, capacitarlas. Luego encontraron este nicho de las artes visuales, entonces encontraron que había un buen número de galerías en la ciudad, y esta feria de arte pues ha crecido bastante. Como les digo,
tal vez no están ahí los contenidos más interesantes, pero pues es un momento que hace muy visibles las artes en la ciudad durante ese periodo, se vuelve como la temporada en la que todo el mundo habla de eso. Perdón, yo cuando vi esto hace tiempo que la Cámara de Comercio estaba, vi también como una parte, como una validación hacia la música, o sea, hacia ese sector. Sí, pues digamos, tienen esa visión como de que es una industria cultural, que es una actividad de economía creativa, pues que en el lenguaje suele a veces chocante para el sector de los creadores, pero pues lo interesante es que sí han reconocido que son espacios de, pues que ellos deben atender como responsables, digamos, del crecimiento de las empresas y de los establecimientos y los agentes del comercio. Entonces llama la atención porque pues sin que les hayan pedido que lo hagan, lo están haciendo. Cine también, hay una feria de cine allá, el Bogotá Audiovisual, le ponen nombres en inglés a todo, y bueno, qué sé yo, el Fashion Week, pero pues son espacios de encuentro finalmente. Y pues les mencionaba ayer también que a partir de eso, ellos, la Cámara en su área de industrias culturales de música desarrolló su propio plan estratégico. Interesante que lo integraron al plan de competitividad de la ciudad de largo plazo. Entonces, como parte de ese árbol que está ahí, pues que es la ciudad-región sostenible de Bogotá, donde la línea creativa es una de las 3 grandes ramas, que pues es interesante porque pues a pesar de que ellos tengan una visión totalmente diferente, pues ahí hay unos espacios de diálogo y de oportunidad. El acercamiento no es fácil, pero llama la atención pues que ellos desde su lado pues están haciendo también un esfuerzo pues como de esos puentes que se construyen y uno espera que se encuentren viejos, o los túneles que salgan en el mismo punto, pero es un camino. Era lo otro que quería mencionar relacionado con el tema de ayer. Y bueno, tal vez ahí sí entraría al tema de hoy, muy brevemente, porque el fútbol se acerca a pasos agigantados. Entonces, para hoy tenía previsto hablar de 3 temas, como les digo, voy a pasar muy por encima por el primero, que era como modelos de gestión de las artes y el territorio. Solamente los voy a enunciar porque es un tema que es bastante largo y creo que nos daría para discutir bastante, pero son sobre todo pues las aproximaciones que he visto y que me han resultado o que nos han resultado útiles en Bogotá son la reflexión sobre la infraestructura cultural pública y privada, el mecanismo de concentración o de desarrollo de áreas de la ciudad en donde se propicia la actividad, digamos, artística o creativa, y los paisajes culturales. No voy a entrar en detalle de los 3, pues del tema de la infraestructura hablé un poco cuando hablamos del modelo de ley de espectáculo público, pero pues resaltaría que sucede en Colombia, y por lo que hablé en estos días con Ramón, ¿cómo es su apellido? Se me olvida, Barranco, pues es la información sobre la infraestructura cultural pública y privada es insuficiente. Sé que hay un registro en el Ecuador, un registro único de las artes en donde hay información sobre esto, o debería. Sí. En todo caso, ese es un tema en el que la información sobre la infraestructura, la sola decisión de qué se considera infraestructura de las artes, y por ejemplo un bar que programa música periódicamente es infraestructura de las artes o no, en los casos que vimos hace toda la diferencia, sobre todo por la posibilidad de tener o bien una regulación favorable a las presentaciones de artes vivas, que son las que en general generan como ruido por parte de las autoridades de control ambiental o de seguridad, pero digamos que de infraestructura, pues el tener información no solo municipal sino nacional es fundamental para planes de desarrollo de infraestructura. En Colombia no tenemos ninguno, tenemos un mecanismo muy poderoso de financiación, pero no hay un plan. Entonces esa es una experiencia que quería compartir.
En el caso de las concentraciones voy a mencionar muy brevemente un caso, tal vez el único, que me parece que en medio del discurso que se ha creado sobre los distritos culturales, que pues se hizo como un boom, en Colombia se creó una ley de economía creativa que proponía crear y promover distritos culturales, entonces han aparecido como 200 en Colombia, en municipios, en los últimos 2 años. Pero ¿qué significa esto realmente y si va a permanecer o no? Pues ha sido una pregunta que no sabremos todavía, pero parecería que por lo pronto apenas van evolucionando. Y hablábamos ayer con uno de los compañeros que asistía que igual que el placemaking pues se volvió un mecanismo muy socorrido, pero todavía no muy desarrollado y sobre todo no muy interpretado y realizado desde nuestra realidad y en nuestro contexto. En Bogotá pues se hizo hace unos 5 años esta intención de tener unos distritos creativos, en parte motivada por esa ausencia de normas que incluyeran las actividades de las artes, sobre todo en la planeación urbana. Tenemos un grupo de teatro bogotano que se llama el Teatro Petra, que lleva unos 25 o 30 años haciendo creación, y el director quiso hacer desde hace 20 años una sala y no podía porque no había la actividad de uso del suelo sala de teatro, es decir, íbamos y las mismas autoridades de planeación le decían hágala en el patio de atrás de la casa, le vamos dando permiso, y él decía no, así no se hace, así no es, mejor dicho no. Lo que pues puso a pensar que al no existir esta actividad reconocida y reglamentada dentro de los instrumentos de la planeación urbana, pues el hecho de que aparezca hace que sea por una parte difícil, pero por otra parte difícil de controlar y de ordenar. Entonces terminan apareciendo, digamos, edificios para actividades culturales que están situados en zonas donde luego se hace evidente que no tienen manera fácil de reducir el impacto que van a generar en flujo de personas, en flujo de automóviles, que pues ya está reduciéndose, en desechos, en ruido. Y en general entonces en la ciudad pensó planear como su crecimiento en ese sentido. Les mencionaba que comparado con experiencias de otras partes, sobre todo las anglosajonas, prefieren propiciar que este crecimiento se dé de manera orgánica y tener una regulación muy fuerte, es decir, ponga su bar, su sitio de música donde quiera, pero tiene que cumplir con esto. Con eso garantizan que van a aparecer como un poco respondiendo a la demanda, pero que no van a generar un impacto muy alto. Como el control del impacto y la aplicación de las normas en Colombia y en Bogotá ha sido tan difícil y hay tanta evasión y corrupción, digamos, en la manera de saltárselas, prefirieron por concentrarlas en unas zonas y tal vez más bien propiciar allí una regulación especial, y las han llamado distritos creativos, en donde han distinguido, y esto pues aparece desde el manual que creó el Ministerio de Cultura, un poco apoyado en la experiencia de Bogotá y que está por ahí en internet, lo dejaré como en los materiales, un manual para los municipios de consideraciones para planear, concebir e implementar estos distritos creativos. Voy a pasar muy por encima por el único que creo que hasta el momento ha sido un buen ejemplo, que es de artes visuales. Es un vecindario absolutamente normal de casas de 2 pisos, que eran casas unifamiliares, que se fue deteriorando poco a poco y se estaba convirtiendo en un área en la que empezaron a aparecer talleres de mecánica. Está rodeado por unas avenidas de esas que no permiten, digamos, como que no son muy transparentes, es de alto tráfico. Entonces es un sector que terminó concentrándose y con servicios y sobre todo de talleres de mecánica automotriz, bajó el precio y varios artistas comenzaron a ver estaba muy bien situado, pues digamos la desventaja
del estar aislado entre avenidas grandes lo hacía también muy accesible, estaba como entre una vía de alto tráfico, la salida principal de la ciudad y dos calles importantes, bastante anodinas, pero entonces comenzaron a concentrarse allí galerías de arte primero, de curadores importantes, el que era curador de uno de los principales museos de arte, que es el del Banco de la República, que es el Banco Emisor de Colombia, se retiró, montó allí su galería y empezaron a concentrarse, digamos, de manera un poco espontánea, galerías, inicialmente galerías de arte, como un fenómeno aislado, pero pronto se vio pues que ahí había un potencial. Es un espacio además de arte, digamos, este sería el contrario al de la Feria de Arte de la Cámara de Comercio, es decir, estos son espacios realmente alternativos, hay algunos que tienen como concentración de otras actividades como screen, como disquera independiente, como espacios de grabación, como miremos cualquiera de estos. En todo caso, este fue realmente un caso insólito en una ciudad donde las galerías pues se han visto siempre como una actividad un poco elitista y en general estaban en las zonas de más alto reconocimiento de la ciudad esperando atraer los compradores de capacidad adquisitiva, y aquí se volvieron espacios alternativos concentrados en esta zona, perdón, busco este espacio cabe, por ejemplo, a ver si lo vemos. Lo curioso es que las condiciones, pues no era un espacio ni atractivo, ni central, ni cercano, es un sitio que finalmente al empezar a ser colonizado por las galerías empezó a traer luego restaurantes, luego a propiciar como cierre de vías para hacer cada cierto tiempo actividades en el espacio público, y finalmente es como el único modelo de concentración y digamos de distrito que estaba funcionando en el momento en que la ciudad decidió hacer el diseño. Entonces este fue como el piloto no declarado y a partir de eso está la regulación para hacer otros. Vamos a ver cómo nos va. En todo caso, y bueno, el tercer mecanismo que quería mencionar, pero pues no voy a ampliar, más bien para irnos al caso de hoy, que es el de los paisajes culturales, que es como de una escala regional. Entiendo que en Ecuador hay varios, ese es un concepto que surgió de la UNESCO, en Colombia tal vez solo hay uno, que es el paisaje cultural cafetero, pero digamos que en estas escalas pues puede uno, y justo no lo quise tratar hoy en detalle porque creo que es un tema en sí mismo, pues que es como el de la intervención que va desde la escala del equipamiento cultural individual hasta el paisaje, pues que involucra ya unos aspectos ambientales y para la parte administrativa además es complejo porque a veces involucra a varias municipalidades, como si se fuera a hacer, por ejemplo, un paisaje cultural de la desembocadura del río Guayas y de los ríos pues de todo este delta, pero pues como les decía, me iré directamente al último caso que quería compartirles antes de que del fútbol, que es el de la idea de la organización y la creación de redes. Y quería mencionar por encima, la música clásica por lo general es un mundo un poco apartado de la administración pública por distintos motivos, y las orquestas en general, aunque están metidas en las oficinas, pues a cargo de los ministerios o oficinas de cultura, en el caso colombiano se acabaron las orquestas públicas, solamente queda una, que es la de la ciudad de Bogotá, y se han constituido orquestas privadas por los altos costos, pero en este sector que generalmente tiene unas dificultades de financiación grandes, pero pues
mucha gente pues, se supone que tiene una cierta estabilidad justamente por su permanencia y su tamaño. Han desarrollado en los últimos años dos redes sobre las que quería llamar la atención, tampoco voy a entrar en detalle, pero una es la red iberoamericana de orquestas sinfónicas, algo que se demoró mucho tiempo en suceder, pero que trata de resolver, esta es propiciada por la Organización de Gobiernos Iberoamericanos, por Ibermúsica, SEGIB, la Secretaría de Gobiernos Iberoamericanos. Entonces esta es una red propiciada por una organización intergubernamental y trata de resolver un problema en nuestro continente que es el de la movilidad, y pues que creo que es una de las preocupaciones que todos tenemos y por las cuales han surgido estos mercados culturales en donde se trata de, primero pues de poner en contacto a la oferta con la demanda y luego, si se puede, de construir circuitos. En el caso de las orquestas, esto se da casi, o se daba, yo tuve a cargo la Sinfónica Nacional y pues uno tiene como sus contactos con los que comparte a veces artistas, pero no es una actividad sistemática y no existía un espacio pensado deliberadamente para propiciar estas relaciones, para compartir información sobre lo que significa tener, por ejemplo, las orquestas sinfónicas en América Latina. Pues esto surgió en Europa de un fenómeno de mercado musical completamente diferente, en el que en los siglos XVIII y XIX las orquestas y la ópera eran el espectáculo más vistoso de la música, y con la llegada de la amplificación y el fonógrafo, pues eso cambió. Pero aquí nos llegó tarde, entonces como no vivimos ese proceso, para nosotros, como en los Estados Unidos, es un símbolo de estatus, un símbolo de la cultura europea. Entonces, en el modelo de lo que debía ser la cultura de una ciudad en el siglo XX, sobre todo comienzos, pues se crearon las orquestas como una, digamos, el derecho de toda ciudad a tener eso, pero pues no como algo que sepamos manejar bien ni que resulte de un fenómeno de mercado como resultó allá, y de donde surgieron los conservatorios, pues que finalmente se hicieron para entrenar los músicos para las orquestas y los cantantes para la ópera, que era el espectáculo grande, económicamente potente y socialmente aceptado. Entonces, como me parece interesante que ya tanto las orquestas como la ópera desarrollaron sus propias redes. En el caso de la ópera es peor porque padecemos, digamos, en la música independiente, en el rock y en las músicas tradicionales, la dificultad de circular. La ópera pues tiene el costo altísimo de estos montajes en los que hay que pagar un diseño, hay que pagar el entrenamiento de solistas, luego hay que quedarse con una escenografía y una producción que les sirve para una temporada y no más, porque pues no la van a repetir. Entonces crearon los... este es curioso porque son especie de clústeres del siglo XIX, el conjunto ópera, teatro de producción y orquesta. A veces está la orquesta, a veces no. Y entonces crearon los principales teatros de producción de ópera de América Latina, este espacio, para empezar a circularse producciones, para compartir solistas, para ver debilidades de formación. Entonces solo quería mencionar estas dos. Me llamó siempre la atención que Ecuador tiene una red de orquestas, tiene solamente 4, pero tiene una red desde hace más de 20 años. En Colombia no ha sido posible lograrla, y como les digo, apenas para la América Latina la red de orquestas inició, creo que el año pasado. Y paso entonces al último caso, que es el de una red o colectivo de colaboración de escala urbana, de dentro de la ciudad, y un colectivo bastante independiente que recoge algunas de las experiencias de las que hemos hablado. Digamos que es una manera que también tratamos de replicar en Bogotá, pero inducida, digamos, de gestión de algo que mencioné y que teníamos en este plan y que está creciendo bastante, que es la conciencia de la conveniencia de regular y aprovechar la economía y la actividad cultural nocturna. Bogotá, pues como les decía ayer, todo este periodo de violencia
la noche empezó a entenderse o a percibirse para la gente y para las instituciones como un espacio peligroso, un espacio en donde era mejor no salir y en el que parte de la solución a los problemas de delincuencia o de violencia era restringir pues, la salida en la noche. Toque de queda, eso mató mucha de la actividad de la ciudad de teatro, de música en las finales de los 80, luego en los 90, y la norma quedó, digamos que a pesar de que se redujo enormemente la violencia, la norma se quedó ahí y fue muy difícil quitarla. Y pues parece ser que ha sucedido en otras ciudades y hay una conciencia en varias ciudades, sobre todo porque estos no son normas nacionales, sino como problemas siempre muy locales, volviendo a lo que mencionábamos en la primera sesión, que es que en una ciudad pues los asuntos se resuelven de manera más directa y más fácil y las preocupaciones y los ámbitos de los gobiernos nacionales son un poco más abstractos. Y entonces hemos estado tratando de mirar hacia experiencias de fuera y latinoamericanas también de gestión nocturna, de gestión de la cultura de la noche. La cultura de la noche pues obliga también a trabajar entre varios sectores, porque pues ahí empiezan a aparecer temas de movilidad, pues en el caso de Bogotá, por ejemplo, ir a los sitios de actividad cultural nocturna es muy complicado, el transporte es insuficiente, no es muy seguro, hay preocupaciones de impacto, de ruido, de basuras, hay preocupaciones de seguridad y en América Latina bastante preocupación por, digamos, la posibilidad de la mujer de estar en estos espacios, es decir, hay un riesgo mayor y en España hay asociaciones dedicadas específicamente a trabajar para que se pueda garantizar que las mujeres puedan estar en estos espacios cuando quieran, es decir, de reducir los riesgos desequilibrados que hay hacia la mujer en estos espacios de cultura nocturna, digámoslo así. Y pues hay distintas maneras de resolverlo y distintas opciones, pues las ciudades, además por muchos motivos, la concentración en la actividad diurna tiene problemas, las horas pico, la congestión vehicular, en épocas en las que hay, por ejemplo, restricciones en la generación de energía por una sequía, en el caso de energía hidroeléctrica o algo así, pues la necesidad de como aplanar esos picos de uso de la ciudad se vuelve en la pandemia también, pues me acuerdo que empezaron a usarse unos horarios, digamos, hoy absurdos, pero para tratar de esparcir un poco más los focos de actividad y que fuera más, se aprovechara, digamos, de manera mejor las posibilidades, horarios de bancos 24 horas, de museos abiertos en la noche, para que puedan ir las familias después de que salen los padres de trabajar. Digamos que hay una gran cantidad de posibilidades, pero esta percepción de inseguridad, digamos, como un cierto recelo a la noche, como un espacio clandestino, como un espacio propicio para lo ilegal, que termina siendo como casi un trauma psicoanalítico urbano, pues se ha estado borrando en distintos sitios y uno de los que nos ha llamado la atención es Berlín. Berlín tiene, pues, es una ciudad que tradicionalmente ha sido como espacio de una cultura alternativa y subterránea desde los finales del siglo XIX y en toda la posguerra de la Primera Guerra Mundial, pues generó unas formas de arte muy interesantes, de arte alternativo, y hoy es un centro de fiestas de música electrónica y pues en la relación de quienes las hacen, las organizan y las gestionan en sus escenarios con las autoridades, pues hubo conflicto que resultó en una forma de asociación muy particular, que es la Comisión de Clubes de Berlín. Estos señores pues se unieron de una manera horizontal, ahora mostraremos cómo proponen ellos su forma de organización, pero
buscaron unos principios de trabajo que les permitieran ser un poco más ágiles que la institución, mantenerse activos y lograr una forma de organización que pudiera responder a los problemas de manera tan eficiente que convencieron a las autoridades de la ciudad de dejarlos gestionar a ellos mismos los recursos y los programas diseñados por las instituciones para su actividad y su sector. Entonces, ellos tienen unos pilares de trabajo que son como la conciencia, el estar como con las antenas conociendo y conectando todo lo que estaba sucediendo en su escena, la regulación, pero con una visión diferente. Dicen las leyes, por lo general, las leyes y las normas estrictas, por lo general tratan de ser rotas, es decir, hay una tendencia a oponerse a la ley, sobre todo en una ciudad como esta, y proponen unas formas que van más hacia la autorregulación, y es lo que han negociado y concertado con las autoridades. Les dicen, pues coincidamos en los principios y deje que nosotros nos regulemos para cumplir con sus principios, pero con nuestros mecanismos y no con sus normas. Y insiste mucho en que son mucho más efectivas los incentivos, mejor dicho, la zanahoria que el garrote, y los incentivos que las medidas represivas. Para la vitalidad de este movimiento cultural, y es una constante con las otras ciudades que promueven la actividad de economía nocturna, uno de los principales obstáculos es el precio de la tierra, digamos, el encontrar espacios disponibles. Entonces, el tema de la gentrificación pues es un fenómeno que se está dando en todas nuestras ciudades, que es que muchos de estos espacios se ubican en sitios muy baratos que nadie mira, como las casas de las galerías de San Felipe, casas que nadie quería vivir al lado de un taller de mecánica, entonces se consigue una casa de buen tamaño por un precio bajo, pongo mi galería, tengo un buen espacio, pero claro, esto va valorizando la tierra, va valorizando el sector, y luego pues ya el que le generó ese valor no puede vivir allí. Entonces, la preocupación por el valor de la tierra, por el asunto, digamos, de ver, por ejemplo, la posibilidad de que la ciudad regule la especulación inmobiliaria para ciertas actividades, empieza a ser importante. En el caso de los distritos creativos, esa es una de las preocupaciones, que es que el interés que generan las actividades artísticas que se ponen en estos sectores, al concentrarse, no haga que las saque de ahí, es decir, por la misma valorización, y está pasando, digamos, en eso hay un argumento que han usado ellos y que me ha llamado la atención de la manera como gestionan el concepto de economía creativa los europeos, y el que tenemos, por lo menos en Colombia, en el que se aplana, es decir, se ponen en un mismo nivel y en un mismo estatus el turismo, los medios de comunicación y las artes. Entonces, el siguiente razonamiento es, pero el turismo da mucho dinero, la televisión da mucho dinero y las artes no producen nada, entonces pues dediquémonos a las otras. Y el concepto en varios países europeos es al revés, es como el de la irradiación de valor desde unas actividades que son las que hay que cuidar, no por su productividad, sino porque son las que le dan sentido a toda la cadena. Entonces, pues esto parece tonto y una discusión teórica, pero en la práctica y en las normas y en el diálogo, sobre todo con los sectores que regulan y los sectores del desarrollo económico, si esto no es claro, empieza luego el discurso económico a aplastar, el discurso que le da origen a todo este acercamiento entre las artes y la economía. Entonces esta comisión de Berlín en particular insiste mucho en eso, diciendo pues el dinero llega y las actividades que vamos a irradiar llegan, pero si usted no cuida lo que las está generando, que es la música en este caso, y como la cultura de los clubes, no el espectáculo del club, no el gran artista, sino la cultura del club, el fenómeno social y cultural, la clase de gente que viene ahí, esto va a desaparecer.
Entonces, el siguiente punto es como el interés por atraer y conservar lo que llaman pues el, el- el- el combo alternativo, tanto local como en turismo. Pues Berlín atrae mucho turismo, entonces quieren atraer un turismo que interactúe con el ambiente, con la gente y con las comunidades, es decir, un turismo interesado en lo que sucede ahí en Berlín y no, como dicen ellos, una cantidad de jóvenes que vengan a emborracharse, a vomitar y devolverse a su casa al otro día, que es problema también en nuestras ciudades, pues como con la cultura de la rumba, entonces no está en eso. Entonces, ahora que hablaba de esta relación con turismo, pues al turismo le interesa el volumen, pero creo que desde el sector artístico somos los que tenemos que empezar a poner esos filtros y de pronto si el sector turístico no tiene unos agentes capacitados para esto, pues capacitar nuestros agentes culturales para el turismo más bien. En Colombia se está dando pues como un acercamiento a las músicas tradicionales del Pacífico, de la costa Caribe, y pues se han hecho experimentos como para llevar turistas a vivir, digamos, en la casa de un marimbero del Pacífico, y eso, ahí empezamos a ver que este turismo tiene algo que para el turismo ecológico ya han desarrollado, que es como el análisis de la capacidad de carga, como que si empieza a llegar mucha gente en los centros históricos, creo que es un sitio crítico. Creo que Quito lo maneja bien y tiene experiencia en eso, pero pues ese concepto de la capacidad de carga vale la pena tal vez pasarlo a otras expresiones, a una de las que uno considera que aguantan todo, pero justamente el turismo pues vale la pena darle esa mirada crítica, pero creo que si no se la da el sector artístico y cultural, ellos mismos por su cuenta no la van a adivinar. En eso entonces ellos, recuerdo la exposición de ayer de Omar, en la que hablaba que estamos ahora jugando en la cancha de la cultura, pero de lo cool, es decir, no, que ya está, que estamos desapareciendo como dinosaurios los que, bueno, él hablaba para comunicadores y periodistas, pues los que hacen periodismo cultural de alta cultura, de análisis, y que estamos, en todo caso estos lo asumen con la mayor naturalidad y pues dicen que, que prefieren pues digamos como un turismo de gente un poco más reflexiva, más cool que el solo rumbero o el solo snob. Entonces, y pues insisten en gente que, lo que él llamaba ayer, me llamó la atención, no, los que crean gusto, los tastemakers, sí. Es decir, insisten en atraer gente que genere tendencias, pues que eso suena horrible, pero, pero sí, dice, pues gente que haga realmente un cambio, que tenga una visión, es decir, como procuran concentrar estos más que atraer un turismo. Pues el extremo, sin ser peyorativos, pues es el de las hordas de chinos que pasan por los monumentos tomándose fotos y tomando fotos y siguen al siguiente, en fin, comprando, en fin, bla. La participación insiste mucho y pues creo que a través de esto lograron los resultados que tienen. En Bogotá tratamos de inducir, como digo, un fenómeno parecido con este programa de asociación de los escenarios de música en vivo. Se creó algo que se llama Greca, que tal vez lo conociste en el mercado, en Circulart, el gremio de espacios culturales y artísticos. Entonces ya, como a pesar de que es inducido, pues hubo como un interés por organizar una asociación de quienes, a pesar de que tienen establecimientos que venden licor y comida, pues se consideran unos centros de difusión y programación de las artes. Entonces ellos se organizaron a partir de un sistema no jerárquico en el que tienen unos temas macro, la política y las políticas,
la atención a los miembros, la comunicación y la parte financiera, que es como lo que le da sostenibilidad, y luego se especializan como por unos círculos de interés, entonces unos sobre los espacios, otros sobre el conocimiento, otros sobre la tecnología, otros como sobre la comunicación y el saber qué está pasando, digamos los que se meten con la comunidad y con las instituciones, uno específico para las mujeres y otro para la realización de eventos. Entonces construyeron como alrededor de estos escenarios y de la cultura del escenario esas líneas de trabajo, pues una que digamos en lo que se refiere a la infraestructura y a la relación con las comunidades y los espacios, entonces están pendientes, hay una especializada en el tema inmobiliario, de pues, tratar o con los arrendatarios o con los que son propietarios, otro con las comunidades que son los residentes de donde ellos tienen los espacios, a los que les da mucha importancia, a diferencia de muchos de nuestros espacios de música. En Colombia se da digamos un fenómeno que es de agresividad entre el que tiene el establecimiento y el residente, es decir, es conflictiva hoy la relación y pues se trabaja para que cambie, pero la posición, sobre todo en los proyectos más jóvenes, pero sé que ha pasado desde hace por lo menos 30 años, es que el que tiene el proyecto dice, pues si no le gusta, váyase a vivir a otro lado, este es un área pública, este es un espacio, este es un sector que está creciendo, no sea agua fiestas, no nos dañe nuestro proyecto. Y el residente llegó a un bar a sacarlo, echémosle la policía, echémosle las autoridades, entonces la relación ha sido conflictiva. Me llamó la atención que esta relación con las comunidades residentes es uno de los pilares del trabajo de estos señores. Se han concentrado también en hacer como un trabajo de formación, de entrenamiento de los meseros, de los administradores, de los programadores, digamos como por mejorar su capital humano. Recuerdo que en particular, y pues eso ya está pasando, digamos, en las asociaciones de bares y de comerciantes en Colombia, pues en la capacitación sobre temas de seguridad, de atención a la mujer, bastante el tema de mujer sale muy arriba en todos lados porque pues sí se reconoce un riesgo mayor y como una falta de conciencia general sobre ese riesgo mayor y sobre como la conveniencia de que sea un tema básico como el comportamiento y de todos los que están allí alrededor de esa cultura, sean los porteros, sean el barman, el músico, el del taxi o el público, para este tema, sobre todo pues en ciudades que tienen mucho riesgo de delincuencia. Luego, la relación... Sí. Aló, perdón, sorry que te interrumpa, pero te quería hacer esta consulta porque acabas de topar. Me parece que alguien la hizo también ayer, pero creo que la pregunta no estaba hecha de manera holística en el contexto actual de la ciudad. Acabas de nombrar que para esta planificación de ciudad inteligente que considera estas realidades de violencia, estas realidades de gentrificación, estas realidades de no atención de parte de lo público hacia lo que está pasando con la seguridad en la ciudad. ¿Existe alguna evidencia en Colombia de cómo el privado se apropie de estas posibilidades para ejercer sobre lo público y atender esos problemas de seguridad? Porque por supuesto afectan al turismo, afectan al entretenimiento, afectan al arte, afectan al ciudadano. Pues a ver, estamos como en transformación de paradigmas. La primera reacción de los años 90 fue armarse, es decir, fue cerrar rejas, vigilancia armada, requisa, es decir, una reacción bastante defensiva. La reacción de la ciudad fue abrir los espacios públicos
mejorar la percepción de seguridad, no solo la seguridad efectiva, sino la percepción. Digamos que lo interesante de toda esa política de cultura ciudadana es que buscaba reducir, pues trabajar en las dos cosas, por supuesto. Miremos los índices, cómo están y dónde suben, pero pues la evidencia en los 90 y 2000 fue que se percibía como mucho más inseguro de lo que era, entonces hubo un trabajo como de cambiar hábitos como de generar un poco más de relación. La reacción de la población era distancia, yo no me meto con nadie, no hablo con nadie, no, este es un delincuente, este quién sabe quién es, entonces como de propiciar más como cohesión, que como mencionabas ayer, una gran parte del valor de las comunidades es que en las zonas en las que uno cree que todo es más peligroso, en realidad hay unas redes comunitarias que reducen ese riesgo. Y pues en Medellín pues hay comunidades de artistas que están haciendo estos recorridos por las zonas que antes eran las de los sicarios, pues, todas las historias más espantosas de Rodrigo pues, sucedían en la comuna nororiental de Medellín, y resulta que ahora pues colectivos de artistas están haciendo como trabajo de acercamiento de los visitantes a la comunidad y viceversa, como diciendo pues usted va más seguro conmigo que con la policía, es decir, mira que aquí no pasa nada, yo soy su anfitrión, fresco, tranquilo, como alejándose un poco también de esa idea de que la seguridad se garantizaba con un aparato defensivo cada vez más grande, que eso pues además es una preocupación en la logística de los eventos también, por ejemplo, que en los años 90 y hasta el 2000 pues había policía controlando la seguridad en los eventos. A partir de eso empezó a evolucionar hacia una logística cada vez más tranquila, más enfocada hacia la autorregulación. Y pues en las políticas de cultura ciudadana también había un ingrediente muy alto de autorregulación. Entonces yo siento que eso es un poco conductista, pero funciona. En Bogotá por lo menos funcionó. Entonces es como en vez de... porque terminamos como tratando de cuidarnos de nosotros mismos de manera tan obsesiva que se ve en la gestión pública también. Es decir, parte de la dificultad de la contratación pública es esa presunción de corrupción en la que cada vez que aparece un problema se pone otro requisito y entonces eso empieza a ahorcar todo. Creo que la tendencia ha sido... Pero a tu pregunta de si había iniciativas del sector privado, tal vez solamente esto de artistas de Medellín y del sector de bares, Asobares ha hecho algo parecido a esto, que es como acercarse a las autoridades para tener como los principios, pero luego acercarse a los afiliados y hacer como el entrenamiento, capacitación y pues siempre conservando información y mostrando, ya no ha sucedido un episodio de estos están capacitados, hay una red de salud, sí, como que en organización gremial se han visto resultados de eso, en los bares, en la Organización de Bares de Colombia está bien potente y creo que ellos en ese aspecto han trabajado y sobre todo en ellos sí no se ve esta posición que decía de enfrentamiento, sino redúzcanos como que la argumentación no es redúzcame la norma, sino yo le ayudo a cumplirla y yo me organizo adentro. Y así poder también persuadir a las autoridades, por ejemplo, el tema de movilidad me parece súper importante. Por ejemplo, en Buenos Aires, la vida nocturna empieza a la medianoche y toda la madrugada hay movilidad, hay buses, se siente que se puede acceder. Entonces, me imagino que el reto es grande persuadir, o sea, persuadir para que poder tener ese, o sea, pienso que mediante políticas transversales también, ¿no? O sea, cultura, turismo, cultura, movilidad, y así poder accionar también estos accesos. Ese es un reto, pues les dejaré como
en los documentos que tengo de referencia hicimos en Bogotá una convención de ciudades nocturnas latinoamericanas, como una exposición de buenas prácticas, y 2 de ellas eran de movilidad. Entonces ahí México creo que tiene una ruta nocturna de buses pensada para, es decir, que la solución que proponían allí era como, pues no pretender que todo el sistema de transporte funcione 24 horas, pero sí de pronto, y en esta línea de concentración de actividades, diseñarse un circuito, por lo menos un piloto de un circuito que pueda funcionar y en el que una ruta, porque pues el costo de tener una ruta funcionando y con seguridad pues es alto, hay que balancearlo y pues hay que hacerlo pues de la mano con... Pero entonces ya entra movilidad, por ejemplo, que es como un área que a veces se acerca, a veces no, a los temas de artes y cultura, pero empieza a haber unos diálogos con sectores con los que antes no se dialogaba, y en este caso pues pueden hacer un cambio para la ciudad muy significativo. Les dejo las memorias de ese encuentro, pero la experiencia ahí apuntaba como a buscar un circuito en el que con una sola ruta puedas tener como digamos un recorrido por varios sitios y atender varios, pues no aspirar pues a hacerlo, depende también pues de la geografía. En Bogotá es casi imposible, y bueno, y porque muchos de estos sitios la gente vive muy lejos de donde sucede la actividad cultural. Todo esto son retos para la planeación urbana, y en eso de pronto tienen razón los anglos en tratar de que se dé orgánicamente para que pues, no tenga que desplazarse la gente desde muy lejos. Pues esta gráfica la dejaré, pero digamos que el efecto de su trabajo fue lograr ser los canalizadores de la financiación tanto de la ciudad como de la región como de privados, dirigida a este sector. Ellos administran y ejecutan los planes y los programas y dialogan con las instituciones para, por ejemplo, nos contaban, para reducir las fiestas ilegales. Entonces decían, nos van a hacer más caso a nosotros que a la policía. Si ven llegar la policía, se esconden, cierran. Nosotros, sus colegas, vamos a ser más efectivos en reducir la ilegalidad hablando con nuestros pares que la policía alemana tratando de hacerles pues unas redadas feroces. Sobre el tema de economía cultural, tienen un concepto interesante que es como el de ver la economía de la escena, es decir, como en esta discusión de si lo económico o no lo económico, pues por supuesto lo asumen de frente, tratando de llegar a un análisis de cuáles son las preocupaciones y los movimientos económicos específicos de su escena, que son comida y bebida, los costos de promoción y pues los activos, digamos, físicos, en costos que siempre van a beneficiar sobre todo al artista, que es, como decimos, el núcleo de todo, con costos con las actividades, digamos, de programación, de interpretación y de producción. Y un concepto interesante que, lástima que no hablaba ayer con Pablo, uno de los primeros sondeos que hicimos estadísticos sobre los proyectos artísticos, musicales, era pues cómo es su ciclo de producción, porque eso no... Entonces, para analizar esto, teníamos estos mismos parámetros que se acercan un poco al tema del consumo, pero también tienen que ver como con la discusión sobre las líneas de fomento, que es como dos polos que son, uno, digamos, la capacidad, la estructura de gestión y la intención, digamos, si es una estructura de gestión orientada a ser una organización grande y económicamente productiva,
o si es un poco más tendiente a unos beneficios sociales o a un trabajo independiente. Entonces es este eje del business non-profit. En el análisis de proyectos que hacíamos veíamos que hay unos más cerca del business, es decir, como más cerca del... Y en el contenido, esto en la estructura, y luego en el contenido, pues hay unos más vanguardistas y otros más cercanos como al, para decirlo, el mainstream, pues digamos a las corrientes de comerciales en contenidos. Entonces ellos pues buscan su propia nube, pero de este quería llamarla como que digamos no les interesa ubicarse en el cuartil que está en el negocio y el mainstream, que son las discotecas, sino preferirían tal vez el otro, el experimental. Sin embargo, este análisis es interesante porque en las políticas públicas en Colombia hay una tendencia no declarada igual, como a favorecer y subsidiar lo que está como en la esquina de arriba, lo experimental, pero pues por supuesto eso tiene la dificultad de que se aleja o del gusto público básico o de la viabilidad económica. En todo caso, en esto pues ellos llaman la atención sobre la diferencia entre la escena del club, que es la que ellos promueven, digamos la cultura de los clubes, que es un mercado de nicho, que es una música de unos gustos muy particulares, electro, alternativa, punk, que dicen ellos crea capital social y un capital de subcultura, que es lo que ellos quieren promover como atractivo turístico, versus la escena de las discotecas, que es como lo que en Colombia llamaríamos pues la escena de rumba, que es la de maximización pues, de la retribución económica, el mercadeo a través de medios masivos y pues en realidad la no construcción de una cultura, sino pues la réplica digamos del mercadeo de los... Y pues sobre los beneficios, su manera de mantener, digamos, esta relación en la que con las instituciones y con los públicos en la que ellos pues muestran que el efecto positivo de esta actividad es alto. Entonces tienen 500 escenarios, colectivos de música que se mueven y se desarrollan, digamos, en este sistema de escenarios. Cifras turísticas, pues tienen 31 millones de estadías de una noche del 2017 en Berlín, el 30% de ellos turistas que vienen por la vida nocturna. Compañías de modas, digamos ya pues toda la... y pues, bueno, es Berlín, pero en Bogotá también ha empezado a verse y en Medellín, porque Medellín es muy activo como en esto que es la atracción de inversión, de capitales de inversión en temas relacionados con música, con tecnología musical, con modas, con digamos que la integración de las artes en estos, pues al crear digamos un fenómeno que ya genera como un interés o una visibilidad regional, pues se vuelve un potencial de atracción de capital que no es el negocio de la cultura y no lo conocemos bien, pero en el que tenemos, digamos, algo que se puede desarrollar de manera conjunta con pues, las oficinas o los buró de promoción de la inversión en la ciudad. De este caso, pues me llamó la atención sí, que sea autónomo, que y no solo es autónomo, sino que muy en la línea de nuestro espíritu latinoamericano, es como no se meta tanto conmigo, ¿no? déjeme desarrollar y en unos países que tienen como culturas tan diferentes, creo que hay una ruta aquí más interesante que la que pues, se ha estado dando, por lo menos en Colombia, que es como una especie de uniformidad en los procedimientos para desarrollar las escenas. Entonces, en los festivales de música tradicional, donde antes pues, la gente en la plaza del pueblo se quedaba dormida hasta las 3 de la mañana, hoy hay, como en Rock al Parque, vallas, señores con cachuchas, jóvenes con sí, producción, 1, 2. Entonces,
me parece que parte del aprendizaje de esto es que pueden salir otras alternativas, es decir, la uniformidad tiene ventajas, pero en este aspecto, como decían ayer, ustedes, pues, que cada comunidad organice como le parezca su escena, creo que puede ser propiciado digamos, por el gobierno, pero pues dependiendo siempre pues de que haya una organización suficiente y efectiva de las comunidades para llevarlo adelante. Yo creo que ya estamos cerca de la hora del fútbol y creo que con esto terminaría y dejo espacio como para cerrar ya estos días. Si hay alguna otra pregunta o reflexión para que alcancen a llegar a las 11 al partido. Bueno, primero agradecerte nuevamente a Juan Luis y sí es importante poder escuchar nuestras propias voces. Hemos estado estos días aquí escuchándote y sería muy lindo poder escuchar la voz de ustedes y sus propias reflexiones. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es pasar el micrófono a cada uno de los presentes y dicen su criterio. Nos encanta siempre escucharles, así que estamos en confianza, pueden hacer todo tipo de comentarios que seguro van a ser bienvenidos. Se va el compañero maestrante, pero sí me gustaría… ¿no? ¿Te vas? Ah, por el partido, está bien. Bueno, está bien, nos despedimos. Paso el micrófono hacia mi derecha y va recorriendo. Hola, soy David Moncayo, soy artista visual. Y claro, mi cuestión, lo que me he visto en todo el taller sobre todo, es desde un punto de vista desde artista visual, más que un director de cultura o un empresario del arte. Me parece interesante su punto de vista, pero por ejemplo cuando hablamos de lo que están hablando en este momento de esta problemática de la violencia en Guayaquil, esta problemática de cómo ejercer o crear estos espacios frente a esta problemática. Y creo que se piensa mucho como economistas del arte, como empresarios del arte, y no se piensa como artistas. ¿A qué me refiero con esto? Que a nosotros se nos entrena de cierta forma para entender el espacio para poder producir en ese espacio y entender el contexto para poder producir en ese contexto. Porque el contexto tiene sus lógicas, tiene sus problemáticas y tenemos que ser pertinentes con este espacio. Y para eso creamos bueno, desde las artes visuales como yo, vemos el espacio, cómo podemos surgir, cómo vemos la urbe, cómo se desenvuelve en esto y podemos crear una obra a partir de esto. Y claro, eso es como mi punto de vista a partir de todo lo que han estado en este taller. Bueno, buenos días, muchas gracias nuevamente por este espacio, por esta gestión que hacen al traer estos conversatorios el día de hoy. Mi comentario y mi reflexión es sobre la importancia de la data. Qué interesante toda la información que tenemos en Colombia. Sería un valor muy agregado tener estos tipos de análisis aquí. Ver yo me acerqué a tomarle una foto a la página web donde estaban toda esa data sobre los escenarios, sobre los artistas, donde se presentan, el tipo de público, lo que consume. Yo creo y comparto también contigo, ¿no?, que es importantísimo que existe esa formación en la universidad sobre realizar ese tipo de investigaciones, ese tipo de conseguir esta información que nos ayuda a tener una claridad y un eje muy claro hacia dónde podemos proyectar
este tipo de propuestas artísticas que queremos hacer. Lo que yo siempre digo en mi equipo, ¿no? Hacer propuestas que sean consumibles, ¿no? Tener esta gama de propuestas que queremos hacer como artistas bajo un análisis, bajo una data, bajo un conversatorio con esta información. Entonces, muy agradecida, yo me llevo mucha información de aquí para poder seguir analizando y bueno, ese es mi comentario. Buenas, soy Francisco Villasís, soy estudiante de la Universidad Laica. Actualmente estoy en el tema de la tesis. Bueno, entonces creo que en énfasis de mi investigación, porque es un planteamiento de un proyecto urbano, creo que nos lleva a tomar algunas cosas, ¿no? Creo que me recoge a mucha información, a investigar, indagar, y creo que en esencia el tema de la inseguridad, como el país de Colombia, que ha existido, creo que se ha levantado, ¿no? Dentro de que en el tema de la cultura, creo que es importante, ¿no? Como yo decía, nosotros tenemos, en particular, tengo un espacio de un club, ¿no? De jóvenes, un centro cultural, pero en esa esencia, en ese barrio, formando ya ese espacio, te genera otra perspectiva dentro del mismo barrio, ¿no? Ya de otra manera, usted decía en el tema más político, que a esperanzas a que los políticos, o cierta manera, vayan al barrio y tengan la importancia de sacar esas cualidades. También la puede hacer de la misma participación de los barrios, ¿no? Entonces creo que de uno mismo tiene que partir el tema de si estamos en ese deber de impartirle, ¿no? ¿Por qué no arriesgarse y hacerlo? La constancia, lo que usted decía, la constancia de las actividades, la constancia de la actividad, y generar efectivamente espacios que nos permitan la participación, ¿no? Nos permitan ese declive de la importancia de poder, junto con agencias, junto con ministerios, ¿no? Poder impartir ese laxo, ¿no? Creo que el tema bastante habló en el tema de la inseguridad nocturna, por ejemplo, ahorita, que creería que sí deberían haber este laxo en las academias, ¿no? En las instituciones, ese laxo de compartir esos criterios, porque básicamente las fuentes de investigación, las fuentes de enlaces son las universidades, son los colegios, y estábamos debatiendo aquí con el compañero, donde hay un colegio en artes. Creería que solamente está el tema del Colegio Bellas Artes, digo público, no hay más. Si de aquí en un tiempo ponemos alguien particular, se pone un colegio en artes, o sea, es wow, ¿no? Entonces, también el tema cuando usted hace el análisis en el ámbito de las infraestructuras, ¿no? Académicas, básicamente, más que nada es privado, ¿no? Entonces, como también las bibliotecas, como usted decía, fuentes de la academia, sale, ¿no? Al sector a impartir esto del tema cultural, social, que el barrio no le va a decir que no, incluso se fortalece, y en medida de eso recabe a la identidad, del tema de su pertenencia. Entonces, sí, este círculo, creería yo, es muy importante, eso. Yo sí quisiera anotar algo de lo que dices. Es muy valioso que la comunidad se movilice para promover lo que necesite, pero eso no le quita, es decir, en la experiencia que tenemos en Colombia, si no está, es decir, la ventaja de tener estas políticas es que los temas estén ahí
claros, es decir, no esperar a que pase, se demora, pero si ni siquiera está planeado no va a pasar, o es muy difícil que pase. Entonces creo que en el tema, por ejemplo, del cambio de condiciones para las mujeres en muchos aspectos, pues todo el mundo dice, ay, sí, pues lo tengo clarísimo, pero eso si no está en el papel no va a pasar, y aún estando en el papel es difícil que pase. Entonces, en muchos de esos temas, ayer lo mencionábamos, pues lo que llaman la formación de públicos, pues el tener como unos espacios para promover el acercamiento de las comunidades a las artes, pues si eso es un discurso no va a funcionar, tiene que ser un programa, tiene que tener unos recursos, un plan, es decir, si no se planea no va a pasar. Con la infraestructura lo mismo, pues allá se hizo esta ley para la infraestructura, buenísimo, entonces, o con que la educación artística va a transformar la ciudad, pues sí, pero eso no es automático, es decir, los planes son necesarios, el enunciar las cosas con su nombre y el hacerla y el invertir en eso no tiene sustitución. Es decir, claro, es valioso y necesario que como estos berlineses pues digan, oiga, no me están poniendo cuidado, lo están haciendo mal, pero pues también tiene que estar la política diciendo, hay que hacer eso, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no se enuncia, no pasa. Y sobre todo en nuestro medio, pues que hay una inercia tan grande y la tendencia a actuar según la inspiración del funcionario, del gobierno de turno, o aún entre un mismo gobierno, entre distintas dependencias. Entonces los planes sí ayudan como a señalar siempre, uy, esto está aquí y hay que hacerlo. Es decir, no es una idea abstracta. No es decir, la comunidad no debe sentarse a esperar a que le pongan cuidado, eso tiene que estar está en la Constitución, entonces tiene que ir aterrizando en otros documentos, como decir, invierta en eso, el gobierno invierta en oírla, o si entonces no se ponen de acuerdo, pues ayude a que se pongan. Si les falta información para presentar algo técnico, entonces hay que hacer, es decir, hay unos fenómenos que pues debe estar claro que son responsabilidad pues, del Estado. Buenos días, yo soy Natalia Tamayo, soy docente de la Universidad de las Artes y te quería decir que un par de cosas, de reflexiones. Primero, que me parece importante las charlas, pensando que el escenario con el que tú nos transmites es un escenario de ciudad, en un contexto con un gobierno que entiende que las artes ameritan inversión. Buena, mucha, poca, lo que sea, pero hay una decisión política que está diciendo voy a incentivar las artes desde las políticas públicas y se lo va a hacer de diferentes formas, mecanismos para generar tales productos que nos permiten, por ejemplo, tener la data que la compañera señala. Esto me parece importante rescatar como una buena experiencia y como elementos que podemos abstraer para el manejo de nuestras instituciones. Y lo digo así porque, lastimosamente, nosotros en Ecuador y en esta ciudad en concreto y en particular, no existe la predisposición ni gubernamental, obviamente tenemos un gobierno con una línea ideológica que no lo cree, y con un gobierno municipal que tampoco cree en las artes como este espacio de formación, de generación de movilidad social, de generación económica, sino que concibe las artes como unos eventos añadidos a otros eventos que tienen que ver con la política clientelar. Entonces, lo digo así, es muy duro, me da mucha pena, me hubiera gustado ayer conversar con María José, pero esa es la forma en la que se maneja el arte en la ciudad. Entonces, claro, la Universidad de las Artes genera unos espacios alternativos y diferentes que, por supuesto, tenemos cosas en común, por ejemplo, con SPOL y con otros que ustedes vienen haciendo una gestión en las artes muchísimos años, desde varios espacios, eventos públicos, gratuitos y una serie de eventos, ¿no? Y nosotros nos estamos abriendo espacio en ese campo, entonces creo que es importante ver las propuestas que nos das, porque hay algunas cosas que eventualmente nosotros lo podemos adaptar, digamos, para nuestros espacios, ¿no? Entonces yo quería más bien decir eso, que hay unos aportes que valen la pena entender, asumir, ojalá, tenemos muchos problemas en común,
audiencias, programación, los públicos escasos, la inversión y sobre todo, yo decía ayer, funcionamos en la ciudad, en todo lado, también te debe pasar en tu universidad y en otros espacios, que somos unas pequeñas islas en un archipiélago en el que todos hacemos algo parecido, pero no queremos hacer un conjunto, que es lo que comentábamos ayer y que decías, el tema es que vamos a tener que ante la escasez y ante esta dinámica de políticas que no entienden el papel social que tiene el arte, nos va a tocar juntarnos y complementarnos y ver qué cosas podemos hacer. Entonces, gracias que hayas propiciado estos debates y estas conversaciones y también a Manzana 14 que lo haya traído. Gracias. Sí, bueno, yo soy Juan Páez, periodista. Puedo hablar desde mi perspectiva como ciudadano y no soy artista ni gestor cultural. Nací y crecí en esta ciudad toda mi vida. Me parece, yo creo que tengo acceso a todos estos espacios culturales y al arte, como los espacios que ofrece la Universidad de las Artes, porque vivo cerca, porque me puedo costear el transporte, porque tuve las oportunidades socioeconómicas de poder acceder al arte. Y veo con preocupación cómo la concentración de estos espacios culturales en ciertos sectores de la ciudad donde, que tienen un nivel socioeconómico un poco más alto, yo veo el arte como algo transformador y que puede cambiar la percepción de, no solo la imagen de una ciudad, sino cómo sus ciudadanos se imaginan a ellos mismos. Entonces, creo que esparcir el arte más allá de las fronteras del centro y del norte de la ciudad es algo importante para, en mi perspectiva, cambiar la ciudad. Bueno, solo eso. Bueno, es una pena porque era un poco el tema que no desarrollé por ser largo, pero ese es el de la relación con el territorio, pues en la que también hay modelos en el de infraestructura. Pues los franceses se inventaron las casas de cultura que replicamos en varios países, pues que era por este mismo problema. Entonces, pero tenía una visión que, como señalaban los compañeros, era, bueno, es que allá no hay cultura, vamos a llevar la alta cultura. Entonces funciona para unas cosas, pues en otras cambia de sentido, pero también pues es un reclamo de las comunidades. Cuando alguien decía, sí, eso es ladrillo, ahí no hay contenido, pero pregúntele, o lo mismo con los escenarios deportivos, pues pregúntele a la comunidad si quiere su cancha de fútbol o no. Y por supuesto todos dicen que sí, ¿no? Puede que sea solo ladrillo, pero pues eso se llena de sentido y de contenido. Entonces creo que pero si no se planea, pues tampoco pasa nada. Es decir, si uno no piensa en este problema, claro, muy potente, pues tener esta zona que es como el de la identidad común, me imagino, para toda la región y parte del país, pero pues la ciudad tiene otros territorios y también hay que mirarlos como... Pero bueno, creo que cada ciudad organiza, pero mirar hacia los lados es interesante. Veo unas experiencias muy novedosas y sobre todo problemas muy parecidos entre ciudades en el Brasil, en Argentina, en Chile, en México, y a veces más parecidos pues que con otros escenarios, y creo que entre la región tenemos mucho todavía que compartirnos.